Creo que ahí ya están viendo. Listo. Entonces, pues vamos a estudiar un caso bien simple. Digamos que nosotros tenemos una, un vehículo que está aterrizando en un planeta. Y ese vehículo, pues bueno, vamos a, vamos a estudiar cómo podemos controlar el descenso del vehículo. Uy, llegó el Choc García. ¿Cómo vamos? Bienvenido, bienvenido. Aquí siguiéndole la idea. Entonces imaginémonos que vamos a estudiar un vehículo que va a aterrizar en un planeta. Vamos a estudiar únicamente el aterrizaje de la cápsula. Digamos, esta es la cápsula. Vamos a ponerle aquí colorcitos a esto. Aquí tiene ¿sí se está viendo? Oh, creo que no se está viendo lo que yo veo en la pantalla. A ver, ahora sí. Entonces tenemos nuestra navecita que vamos a aterrizar, ¿vale? Y esa navecita, digamos, tiene un conjunto de coordenadas con las cuales vamos a describir el movimiento de la navecita. Entonces vamos a definir una coordenada z, que es la altura, ¿sí? Y vamos a decir entonces que la masa de la navecita por la segunda derivada de la navecita es igual a las fuerzas que actúan sobre la navecita en la dirección de z. Entonces, desde luego, tenemos una fuerza que ejecutan estos propulsores hacia arriba, la fuerza de los propulsores. Y tenemos desde luego una fuerza que ejerce la gravedad del planeta sobre la navecita. Generalmente esa fuerza es hacia abajo y esa es la fuerza de la gravedad. Estos son vectores, obviamente. Y si escribimos esta ecuación, entonces tendríamos que la masa de la navecita multiplicada por la aceleración de la navecita es igual a la fuerza que ejecutan los propulsores menos la fuerza de gravedad. Y sabemos entonces que la fuerza de la gravedad es proporcional a la masa, ¿sí? Por la física sabemos que la fuerza de la gravedad es igual a la masa de la navecita por la constante de la fuerza de la aceleración gravitacional sobre el planeta. Y esta fuerza de los propulsores pues dependerá de qué tanto combustible estemos quemando, y es lo que nosotros podemos llegar a controlar en un problema como estos. Entonces, si nosotros reemplazamos esta fuerza de gravedad en la ecuación que tenemos acá, tendríamos que la masa por la segunda derivada de la posición, que vendría siendo la aceleración, es igual a la fuerza del propulsor menos la masa por la gravedad. Y si nosotros tomamos la masa de la navecita y dividimos a ambos lados, dividimos aquí por la masa, dividimos aquí por la masa, dividimos aquí por la masa, pues vamos a llegar a una ecuación que nos dice que la segunda derivada de la posición es igual
a la fuerza de los propulsores sobre la masa menos la gravedad. La fuerza de los propulsores sobre la masa es la aceleración que generan esos propulsores, y la gravedad pues es una gravedad, es una constante, podemos considerarla constante. Entonces esta relación Fp sobre m la podemos llamar nuestra aceleración de control. Y llegamos a esta ecuación, que es una ecuación que nos dice que la aceleración de control menos la gravedad es igual a la segunda derivada de z. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir una aceleración de control que garantizara que la cápsula se moviera de la altura inicial a la altura donde queremos finalizar la maniobra de aterrizaje? Bueno, una alternativa es definir esa aceleración sub u como una función del tiempo. Entonces podemos decir que eso es igual a un alfa 1 más un alfa 2 por t. Es decir, estamos diciendo que la aceleración va a seguir una relación lineal. Estamos diciendo entonces que vamos a borrar acá. ¿Qué dice Chuck? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la clase? Entonces, estamos diciendo que la aceleración es una función lineal. Obviamente, si nosotros queremos lograr que el efecto de la gravedad, remato para entender, bien, listo. Entonces, si nosotros queremos lograr que la aceleración de la nave siga esta función, tenemos que cancelar la gravedad. Entonces este AU va a ser igual a alfa 1 más alfa 2 por t más la gravedad. De tal forma que si nosotros reemplazamos esta expresión que tenemos acá en nuestra expresión original, pues vamos a llegar a que la segunda derivada de la posición, es decir, la aceleración, pues va a ser igual a alfa 1 más alfa 2 por t más g menos g. Y vamos a estar cancelando, digamos, a través del comando la aceleración. Entonces, al final vamos a tener que la aceleración sigue esta expresión. Y aquí pues viene un poquito de matemáticas. Recordemos que la derivada de la posición es igual a la velocidad, y entonces la segunda derivada de la posición pues es igual a la derivada de la velocidad igual a la aceleración. Y existe una relación, matemática descrita por estas ecuaciones entre esta expresión, la velocidad y la posición. Entonces nosotros sabemos que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración, en nuestro caso alfa 1 más alfa 2 por t. ¿Cuál sería la velocidad? La velocidad sería la integral de esta expresión. Entonces tendríamos la velocidad inicial más la integral entre 0 y t de la expresión que tenemos aquí, alfa 1 más alfa 2 por t. Esto a su vez pues es igual a b sub 0 más alfa 1 por t más alfa 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta sería la expresión de la velocidad de la navecita a lo largo de la trayectoria. ¿Cuál sería entonces la posición? La posición sería la integral de la velocidad. Entonces nos daría la posición inicial más la integral entre 0 y t de esta expresión que tenemos aquí, b sub 0 más
alfa 1 por t más alfa 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2 respecto al tiempo. Y esto pues sería igual a z sub 0 más b sub 0 por t más alfa 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2 más alfa sub 2 por el tiempo al cubo sobre 6. Y tenemos entonces un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir determinar estos alfas, en realidad, que es lo que nos interesa. Si nosotros conocemos estos alfas, vamos a poder encontrar los valores de la aceleración que hacen que nuestra navecita se comporte como nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, dos ecuaciones importantes aquí. La primera, el valor de la aceleración de control. La segunda, la expresión que tenemos para la velocidad de la nave. Y la tercera, la expresión que tenemos para la posición de la nave. Esas son dos ecuaciones tremendamente claves para lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Entonces, déjenme, yo creo otro tablerito. Y continuamos. ¿Vale? Entonces, recordemos aquí las ecuaciones que tenemos y tratemos de ordenarlas, ¿vale? Tenemos por un lado. Ajá, hola Angelito, ¿cómo estás? Gracias por pasarte. Aquí ando de profe, porque aquí Choc García me dijo que porque no hacía clases. Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer, a ver cómo nos va. Gracias por conectarte, Angelito. Muchas gracias. Espero que sea interesante la clase que estamos haciendo. Entonces, bueno, tenemos aquí, tenemos aquí ese conjunto de ecuaciones, ¿no? Tenemos eh, que la velocidad de la navecita es igual a la velocidad inicial de la navecita más alfa 1 por t más alfa 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2 y tenemos que la posición es igual a la posición inicial. A ver, yo le había puesto z sub 0. A ver, vamos a seguir porque si no después nos confundimos todos. Entonces, tenemos z sub 0 más alfa 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2 más alfa 2 por el tiempo al cubo sobre 6. Y queremos encontrar los valores de alfa 1 y alfa 2 que nos permiten eh, cumplir un conjunto de restricciones. ¿Cuál es ese conjunto de restricciones? Pues obviamente nosotros queremos que la navecita arranque en la posición donde está. Acordémonos, pintemos otra vez aquí la navecita. Esa navecita arranca en una posición y queremos que llegue, digamos, este es el tiempo igual a 0. Y queremos que aterrice, ¿no? Por aquí está la superficie. Queremos que llegue en un tiempo determinado a una altura determinada, ¿sí? Una altura determinada llamada z final, ¿sí? Y obviamente queremos que esa navecita llegue con esa posición y se quede ahí. Entonces, implícitamente el problema nos dice que la velocidad en t sub f debe ser igual a 0.
Si nosotros logramos eso, es decir, que z en t sub f sea igual a z sub f y la velocidad en t sub s sea igual a 0, vamos a cumplir el objetivo de la maniobra y digamos que vamos a encontrar esa trayectoria que garantiza que la navecita se mueva así. Entonces, al reescribir esas ecuaciones acá, vamos a colocar aquí z, ¿sí? Al reescribir estas ecuaciones acá, pues lo que tenemos es que de esta primera ecuación nos va a salir lo siguiente. Pues 0, la velocidad, va a ser igual a la velocidad inicial con la que arrancaba la navecita, más alfa 1 por tf, más alfa 2 por tf al cuadrado sobre 2. Esa sería la primera ecuación que nace de esta restricción. Y la segunda sería z sub f igual a z sub 0 más alfa 1 por tf al cuadrado sobre 2 más alfa 2 por t sub f al cubo sobre 6. Y aquí tenemos un conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa 1 y alfa 2. Y podemos colocar esas ecuaciones en una forma matricial bien bonita, de la forma AX igual a B, donde A y B, A sería una matriz de 2 por 2, X son las incógnitas y B son los términos independientes. Entonces, para poderlo llevar a esta forma, tenemos que definir qué sería A, qué sería X y qué sería B. X pues son las incógnitas, las variables que queremos encontrar, que en nuestro caso son alfa 1 y alfa 2. ¿Estamos? Esta A, ¿de qué va a depender? Va a depender de T sub F, porque si se dan cuenta, las dos ecuaciones combinan a través de T sub F estas variables alfa 1 y alfa 2. Entonces, esa matriz A va a ser igual a lo siguiente. Bueno, pero antes de llevar eso aquí, para que no nos confundamos, mis queridos estudiantes, voy a reescribir la ecuación en una forma más similar a la forma matricial que estoy colocando acá. Entonces, pues este b sub 0 lo tengo que pasar a este lado de la ecuación. Uy, aquí creo que me faltó algo. A ver, regresemos. Claro, miren, este término no está. El profesor aquí se equivocó. Entonces, aquí nadie me dijo nada, ¿sí ve? Está en así. A ver. Entonces, pille que aquí teníamos un error. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí aparece la velocidad inicial de la cápsula por t y aquí no la habíamos colocado. Entonces vamos a arreglar ese pedacito. Esta es una clase improvisada, más b sub 0 por t más esto. Entonces fíjense que hay un conjunto de expresiones que no dependen de tf ni de alfa. Entonces las vamos a llevar todas a este lado de la ecuación y eso va a conformar b. Entonces fíjense que las dos ecuaciones de arriba las podemos escribir así: alfa 1 por tf más alfa 2 por tf al cuadrado sobre 2 igual a menos b sub 0, la velocidad inicial. Y esta de aquí la podemos colocar como alfa 1 por tf al cuadrado sobre 2 más alfa 2 por tf al cubo sobre 6 igual a la posición final menos la posición inicial menos la velocidad inicial por el tiempo.
Fíjense que esta parte de la ecuación, esta parte, este conjunto de ecuaciones, lo vamos a escribir de la forma matricial y aquí nos va a aparecer B, ¿vale? Entonces, la matriz A, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, aquí va a quedar A, aquí va a quedar alfa 1, alfa 2 y acá vamos a colocar AB. ¿Listo? ¿B qué es? Pues en la primera ecuación menos B sub 0 y en la segunda el z final menos el z inicial menos la velocidad inicial por el tiempo. Y en esta parte de la ecuación pues nos va a quedar el tiempo final por alfa 1 es este término, más el tiempo final al cuadrado dividido 2 por alfa 2 es este término de acá, igual a menos b sub 0, este término de acá. Y esta expresión de acá nos va a quedar t sub f al cuadrado sobre 2 multiplicado por alfa 1 es este término de acá, y t sub f al cubo sobre 6 por alfa 2 sería este término de acá. Y esta ecuación representa este conjunto de ecuaciones de forma matricial. Y podemos entonces encontrar alfa 1 y alfa 2, que serían las variables de diseño que nos hacen falta invirtiendo la matriz A, porque recuerden que X es igual a A a la menos 1 por B. Y una vez encontrados ese alfa 1 y ese alfa 2, pues tenemos la aceleración que tenemos que aplicarle a nuestra sonda para que frene, ¿sí?, desde una velocidad inicial y se posicione en la altura que nosotros deseemos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que esto deje de ser una clase así tan teórica, nos vamos a pasar a escribir todas estas ecuaciones en MATLAB y vamos a ver cómo todo este conjunto de restricciones se van a cumplir, ¿vale? Entonces, déjenme en un segundito, yo cuadro aquí, cambio la captura de ventana, me voy a pasar a MATLAB, ok, y aquí tenemos a nuestro MATLAB, y MATLAB vamos a crear un nuevo script. Voy a colocar la letrica más grande para que todos podamos ver. Si me acuerdo cómo era. Es acá. Entonces aquí vamos a colocar. ¿Dónde está? Fuentes. A ver. Fuentes. Vamos a colocar una fuentecita más grande. Ok. Y aquí creo que ya estamos viendo todos, ¿vale? Entonces vamos a escribir ese conjunto de ecuaciones que teníamos acá, ¿sí? ¿Recuerdan? El conjunto de ecuaciones que teníamos son un conjunto de ecuaciones matriciales, ¿cierto? Que son estas de acá. Entonces vamos a pasar ese conjunto de ecuaciones matriciales, estas de acá, estas de aquí, las vamos a pasar a MATLAB y vamos a resolver el tema, ¿vale? No se me asusten. Estas de acá, tengámoslas ahí. Entonces, ¿qué variables vamos a tener que definir en MATLAB? Pues la velocidad inicial, la posición final, la posición inicial, el tiempo final, tiempo que queremos que dure la maniobra, etcétera, ¿vale? Entonces, vámonos a MATLAB. ¿Vale? Entonces, aquí en MATLAB
vamos a crear aquí en MATLAB, vamos a crear la velocidad inicial. Digamos que la sonda se mueve a 40 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Recuerden que en MATLAB con el signo de porcentaje hacemos los comentarios. Entonces esta es la velocidad inicial, ¿sí? Esto está obviamente en metros por segundo. Tenemos que definir la altura inicial. ¿Sí? Digamos que la sonda estaba a 200 metros de altura. Esta es la altura inicial. Esto está obviamente en metros. Tenemos que definir el tiempo de la maniobra. Digamos que queremos aterrizar la sonda en 3 minutos. 3 por 60. Esto está en segundos. Tiempo de la maniobra. Esto está en segundos, obviamente. ¿Listo? Y entonces vamos a escribir la matriz A. Entonces recuerden que la matriz A, en MATLAB las matrices las podemos colocar en paréntesis. Entonces esto sería igual a sería el tiempo final al cuadrado, ¿sí? Con punto y coma nos pasamos a la segunda fila de la matriz. Esto sería t sub f al cuadrado sobre 2. Ay, hombre, aquí nos estábamos equivocando. Esta también es t sub f al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra matriz t sub f al cuadrado. Y aquí tendríamos t sub f al cubo sobre 6. Y esa pues es nuestra matriz A. Y nuestros valores de alfa, ¿sí? Nuestra x es igual a la inversa de la matriz A multiplicado por b. Nos falta definir b. B es igual a menos b sub 0. Menos b sub 0. Y aquí era el z final menos el z inicial menos la velocidad inicial por tf. Ok, ¿qué nos falta definir aquí? ¿Qué nos falta? ¿Quién me lleva? Nos falta definir la posición final. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, el Sky Crane de la última misión a Marte dejaba el rover más o menos a, si no estoy mal, eran 10 metros de la superficie marciana. Y a partir de ahí empezaba a bajar con el crane, el robotcito, el robot. ¿Okay? Entonces vamos a colocar como z final, pongámosle 15 metros. ¿Listo? Esta es la posición final en metros también. Entonces, vamos a correr esto a ver qué nos dice. Nos dice que hay algo me falta. Ah, ya. Dice, ¿qué error me está dando esto? A ver, ¿cómo lo vamos a arreglar? Dice, en la línea 11, columna 10. Ah, esta de acá. Esta fue la que no le gustó. A ver. Listo, sí. Uy, no. Algo pasó. Dice que B. Ah, ya. Es que es la B chiquita.
la b chiquita por tf. Listo. Entonces MATLAB nos encontró los valores de a, los valores de b, y podemos encontrar entonces nuestra x. Podemos encontrar nuestra x aquí. Entonces x es igual a la inversa de la matriz a por b. Y esos son los valores de la aceleración. Miren, estos son los valores. Estos son los valores de la aceleración. Menos alfa 1. Alfa 1 es menos 0,92 metros por segundo. Y alfa 2 es 0,078. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora a escribir esta ecuación diferencial en este software en donde podemos analizar estos sistemas a través de esta interfase que se llama Simulink. Vamos a abrir Simulink. ¿Sí? Voy a cambiar aquí, regálenme un segundo. Voy a cambiar, me voy a ir a Simulink. Aquí vamos a tener Simulink. Vamos a crear un modelo nuevo. Un modelo nuevo en donde vamos a incluir la ecuación diferencial que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa ecuación diferencial? Pues la ecuación diferencial que vamos a introducir ahorita es esta, ¿sí? Yo cambio esta captura de ventana, la voy a cambiar por captura de escritorio porque me estoy dando cuenta que es mejor. Entonces, captura de pantalla. Vamos a capturar la segunda pantalla y lo vamos a dejar así. Entonces aquí en la segunda pantalla ya vemos todo. Este es MATLAB Simulink. Es una herramienta que nos permite escribir las ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos sobre que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿cuál ecuación diferencial vamos a escribir? Pues vamos a escribir esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial original. Esta de acá, ¿sí? Esta que tenemos acá. Ya se las voy a resaltar aquí para que veamos todos cuál es. La ecuacióncita que vamos a meter es esta. Esta de acá. Véanla. Entonces, esa ecuación tiene la segunda derivada de z igual a sub u menos g. Entonces, ¿cómo lo vamos a meter aquí en nuestro Simulink? Acá, en el browser, tenemos muchas cajitas. Hay una cajita bien interesante que la encontramos dentro de las matemáticas, que es el integrador. Lo vamos a coger, lo vamos a poner aquí, obviamente. Vamos a jalar un integrador. ¿Qué se me hizo el integrador? Ay, Dios, lo perdí. Integrador. Ya. Entonces, aquí tenemos el integrador. El integrador, voy a agrandarlo para que todos veamos un poquito más. Ese sería el integrador. Necesitamos otro integrador que está conectado acá. ¿Ok? Uy, no. Así. Tac. Entonces, este de aquí corresponde a la velocidad en z. Esta es la velocidad en z. Tomamos la velocidad en z y esto nos da z. Y aquí se lo va a conectar a un scope para ver el resultado de la simulación. Lo conectamos acá.
Ok, listo. ¿Cuál es la condición inicial del integrador? Pues la condición inicial es el z sub 0. ¿Sí? Es el z sub 0, la posición inicial de la sonda, que son los 200 metros. Entonces, aquí vamos a colocar z sub 0, 200 metros. Ahí sale, 200 metros. ¿Cuál es la condición inicial de este integrador? Pues la velocidad inicial. Entonces, v sub 0, los 40 metros por segundo. ¿Ok? Eso quiere decir que iba subiendo, ¿no? Iba con una velocidad positiva. Yo creo que vamos a tener que cambiar eso porque se supone que vamos aterrizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos que decir que va con una velocidad negativa, o sea, hacia abajo, de menos 40 metros por segundo. Voy a bajar aquí, me acabo de dar cuenta que no me están viendo. Entonces, obviamente viene bajando la sonda. Viene bajando la sonda. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Listo? Y vamos a hacer una simulación, por ejemplo, si no tuviéramos aceleración, ¿sí? Y solo tuviéramos la gravedad, ¿vale? Solo tenemos la gravedad. Entonces, ¿cómo incluimos la gravedad? Aquí en las cajitas hay una constante, véanla, es la constante. Obviamente la gravedad, de acuerdo a nuestra ecuación, tenemos aquí, entra con el signo negativo, menos g, ¿vale? Entonces, aquí en el Simulink vamos a colocar el signo negativo acá, vamos a colocar el menos acá, para poder incluir esa ecuación. La tenemos ahí. Y vamos a asumir que no le colocamos ninguna restricción, ninguna aceleración de comando con las ecuaciones que hemos estado calculando, ¿vale? Entonces, eso querría decir que le vamos a colocar aquí una constante igual a 0. Y vamos a ver qué nos simula este señor. ¿Vale? 0. Entonces, una vez colocamos esto, vamos a ejecutarle aquí run. Y pues él nos va a correr el integrador numérico, nos va a resolver la ecuación diferencial, nos va a hacer todo ese tema. Y aquí nos va a salir la posición de la sonda. ¿Ok? Entonces, vamos a correr esto nuevamente. Vamos a salvarlo. Vamos a salvarlo por aquí en algún lado. Vamos a colocar aquí ejemplos. Andrés Gamer. Y vamos a colocar acá aterrizaje en Marte. Ay, no. ¿Verdad que esto no le puede uno colocar? Vale. Tenemos que definir la gravedad. No la hemos definido. Gravedad. Entonces, busquémonos a cuánto equivale la gravedad en Marte. Creo que eran 3,8 metros por segundo. Pero no estoy seguro. Gravedad en Marte. 3,721 metros por segundo cuadrado. Entonces la gravedad en Marte es más bajita que en la Tierra. 3,72 metros por segundo. Entonces vámonos a nuestro MATLAB. La gravedad es 3,72 metros por segundo. Esta es la gravedad en Marte. Gravedad en Marte. Está obviamente en metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces tenemos aquí 3,72 metros sobre segundo al cuadrado. Ejecutémoslo. Aquí ya nos aparece la gravedad.
y vamos a volver a ejecutar acá. ¿Qué esperamos? Pues que esto arranque en 200 metros y coja para abajo. Ahí está. Arrancó en 200 metros. Aquí obviamente él no entiende que se va a estrellar. Aquí se estrellaría contra la superficie marciana. Pero pues ahí digamos que ya nos está simulando la ecuación, digamos, inicial. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que incluir ahora? Tenemos que incluir la expresión que nos indica nuestra ecuación diferencial que calculamos por acá. Entonces acuérdense que acá encontramos los valores de alfa 1 y alfa 2 que nos van a servir. Y los encontramos en esta X, ¿no? Esta X que tenemos acá. Entonces recuérdense que esta X incluye los alfa 1 y los alfa 2. Entonces voy a colocar alfa 1 igual a x1 y alfa 2 igual a x en 2. ¿Vale? Listo. Alfa 1 y alfa 2. Ya los tenemos ahí. Vamos a colocarlos aquí en el MATLAB. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay muchas formas de hacer esto. Realmente hay muchas. Con Simulink uno puede hacer muchísimas cosas. Pero hay una cosa bien interesante que es bastante útil, que son las funciones de MATLAB, las Embedded MATLAB Function. Vamos a buscar acá MATLAB. No, no, la embarré. Se va a quedar ahí buscando eso toda la vida. No. Bueno, ya reaccionó. Hay unas adicional más. ¿Dónde están esas? Ya no me acuerdo. MATLAB. Model Whiteboard and Subsystem. Aquí tal vez. No. ¿Dónde era que estaban esas? Ahí está. User Defined Function. Dentro de User Defined Functions hay unas que se llaman Simulink Function, MATLAB Function. Entonces esta la vamos a traer aquí. Y esta lo que nos permite es, cuando le damos doble clic, definir una función de MATLAB que nos va a construir esa aceleración. Entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros? El tiempo. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a recibir el tiempo y vamos a recibir alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Que los calculamos ya previamente, ¿cierto? Entonces, esta A sub U, ¿sí? Esta A va a ser igual a lo siguiente. Entonces, acuérdense que bueno, U es igual a alfa 1 más alfa 2 por T. Eso es lo que nosotros habíamos definido. ¿Listo? Cuando yo cierre aquí y regrese al Simulink, se van a dar cuenta que la cajita me va a pedir el tiempo, alfa 1 y alfa 2. ¿Vale? Y me va a entregar A solita. Recordemos lo siguiente. Recordemos que en la ecuación original, que es esta de aquí, nosotros dijimos que este AU
lo íbamos a definir como alfa 1 más alfa 2 por t más la gravedad. Más la gravedad. Entonces, eso quiere decir que aquí tendríamos que... Ah, espere, esto aquí está mal. G. Esto teníamos ahí un error. Entonces aquí tenemos G. Acuérdense que esto es más la gravedad. Vamos a agarrarla de aquí para que no... Exacto. Y esto lo vamos a conectar aquí. ¿Vale? Entonces lo vamos a conectar acá. Y se me perdió. Este de aquí lo vamos a conectar acá. Ahora, hay una fuente que es el tiempo, que es este clock. ¿Ven? Entonces aquí está el clock. Si yo lo coloco, me va a devolver el tiempo de la simulación. Esta decimación la vamos a colocar en 1. Si la colocamos en 10, pues nos va a hacer una decimación del tiempo por 10. Entonces entiendo, esto lo vamos a colocar acá y esto nos va a estar entregando el tiempo. Le podemos colocar display time, lo podemos agrandar. ¿Esto qué? Podemos agrandar, podemos conectar acá. ¿Listo? Y el alfa 1 y el alfa 2 lo podemos incluir como una constante. Podemos coger acá, lo podemos poner acá, lo podemos poner acá. Este es alfa, alfa 1 y este es alfa 2. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo a ver cómo nos va. Y está compilando. Bueno, ahí compiló. Ahí compiló. Nos toca ir verificando que lo que está saliendo es correcto. Entonces vamos a colocar otro scope acá. Ok. Aquí tenemos que encontrarnos una línea recta. Ok. B sub 0. Z sub 0. Arrancamos los 200 metros. Aquí tenemos nuestra gravedad. Ok. A ver. Y tenemos que demorarnos 3 minutos, ¿no? 3 por 60. Vamos a darle play. Tenemos... Ok. Entonces, y algo nos está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? 200 metros. Vamos a ver esto de acá. Esto arranca acá. Y termina ahí. Entonces, tenemos velocidad inicial menos 40 metros por segundo.
Z sub 0 igual a 200 metros. TF al cuadrado. TF X igual a esto. Alfa 1 y alfa 2. Entonces vamos a correr esto otra vez. La velocidad inicial, la posición inicial. Se nos está estrellando la nave. A ver, ¿qué tenemos mal? A ver. Aquí. En alguna parte tenemos un error. ¿Dónde está el error, muchachos? Porque se está estartalando. Se está estartalando completamente. Y pum, nos estrellamos. Alfa 1 más alfa 2 por T. Alfa igual a U. Alfa 1, alfa 2. Ay, Dios. No nos dio, muchachos. ¿Por qué no nos está dando? Sub 0. Este de sub 0 es ¿qué? Este de sub 0 es menos 40, ¿sí? A ver. Menos 40. No se está cumpliendo. Ah, sí, sí se está cumpliendo. Arrancamos en menos 40. Y en 180. Y en 180 llegamos a... En 180. En 180 segundos llegamos a 0.
pero lo que no se está cumpliendo es la posición. Ah, no, mentiras, sí se está cumpliendo. Lo que pasa es que fíjense que la velocidad inicial era muy grande para la altura donde arrancamos. Eso es lo que está pasando. Entonces vamos a arrancar desde más arriba. A ver si alcanzamos a frenar. Claro, nos estamos destartalando. Véalo. Ahora sí. Ahora aquí estamos logrando. ¿Sí? Aquí estamos logrando el tema. Los 200. Esto tiene que ver con la velocidad de ingreso. Pues fíjense que arrancamos en los dos kilómetros. Pero nos toca obviamente que esta velocidad de ingreso es demasiado agresiva. Y la maniobra no se está cumpliendo bien. Ahora, ahora sí, exacto. Entonces vean, arrancamos en los 2 kilómetros de altura y empezamos a frenar chin, 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 y llegamos a los 10 metros de altura aquí al final en los 15 metros, veanlo, los 15 metros al final de la maniobra. Obviamente, si la sonda viene bajando con una velocidad muy fuerte, o sea, va muy rápido, no vamos con este tipo de aceleración, no estamos garantizando que la posición nunca supere los valores negativos. Obviamente esa no fue una restricción del problema. Lo que estábamos encontrando era un polinomio y claro, el polinomio puede lograr la trayectoria incumpliendo las restricciones dependiendo de la velocidad inicial. Entonces, es por eso es que la fase propulsa en las misiones requiere de un paracaídas que reduzca esa velocidad inicial de la fase propulsa a valores que estén dentro de lo esperado. ¿Vale? Les voy a compartir, les voy a compartir una cosita. Nos vamos a ir a YouTube y vamos a ver un videíto que explica estas fases de ingreso interplanetario de la última misión espacial y con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, nos vamos a ir a YouTube. Voy a parar esta musiquilla. Vamos a irnos el videito. Entonces, tin, 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 tin. ¿Qué le pasó, Choc? ¿Qué tal? ¿Sí le gustó, hombre? Voy a mostrarles un videito que explica lo que acabamos de ver. 5.000 minutos de terror. Miles. No. Aquí. Sí, claro, claro. Tiene dificultad.
5 minutos de 7 minutos de 7 minutos de terror. A ver, creo que es este. ¿Sí? ¿Sí se escucha? When people look at it, A ver, shoutout, salida de escritorio, propiedades. Creo que ahí. Sí. when people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, Aquí están explicando el proceso de aterrizaje en Marte, of reasoned engineering thought. en donde hay una fase, que es la fase propulsa, en donde más o menos Down to the surface, vamos a revisar esto. it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So, when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror because we've got literally 7 minutes 7 from the minutos. top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We Pues slam fíjese. into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1600 Esto degrees. es cuando hay ingreso atmosférico. The vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it Sí, aquí like an airplane to be Aquí able to land guían, very narrow guían la sonda. This is Ahí one se of ven, the ahí se ven biggest los challenges that we are los facing, propulsores trabajando. one that we had never Ahí se ven los propulsores trabajando para modular la entrada atmosférica y corregir los errores de ingreso a la superficie marciana. attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about Fíjese que 1,000 miles an hour. ahí sueltan unas masas para modificar el centro de masa de la nave So at that point, we use a parachute. y ahí colocan el paracaídas. Ahí The aplican el parachute paracaídas is the largest and strongest para superstructure reducir la velocidad ever built to date. It has to be hasta able el to withstand punto 65,000 que yo les pounds, comentaba, even though the parachute itself only en weighs donde 500 pounds. al iniciar When it opens up that fast, la it's a neck snapping maniobra propulsa, At that point, no vamos a estrellarnos. it's like a Los big propulsores van a locking ser the view of the capaces ground to the radar. de frenar la It nave. has to take just the right altitude and velocity measurements Exacto. at just the right Ahí time le está explicando. for the rest of the landing sequence. Exacto. Porque pasa lo que les comentaba yo acá lo que les comentaba yo en el video. Si el paracaídas no logra si el paracaídas no logra frenar, si el paracaídas no logra frenar correctamente la nave para ponerla en una velocidad compatible con la maniobra de aterrizaje, pues pasa lo que nos estaba pasando acá, que esto estaba muy, muy arriba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que arrancábamos como en 200 metros con menos 40 metros por segundo? Y claro, lo que pasaba era que
lo que pasaba era que nos estortillábamos. ¿Sí? No alcanzaba a frenar y ¡pah! Aquí se hubiera estrellado la sonda. Entonces el paracaídas tiene que garantizar que cuando arranca la fase propulsa, estamos a una suficiente altura dentro de un margen de velocidad que logra aterrizar la cápsula sin que se estrelle. Y eso es lo que están colocando ahí en el video. Ajá. Aquí, por ejemplo, todavía estamos por fuera de esa zona. Estamos por fuera de la zona. Huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Ahí prende los cohetes. Turn those rocket motors on. If we don't do something, we're just going to smack right back into the Ah, sí, porque tiene que hacer el parachute maneuver. really radical divert maneuver. We fly off. Porque si no, el paracaídas, ¡pum!, Diverting away puede from caer the encima. killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving Y ahí straight empiezan a up and aterrizar. down so it can look at the surface with its radars and Sí, see sí. where we're going to land, and we head straight down to the bottom of a crater right beside a 6-kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this Ahí es massive cuando dust cloud. That dust les cloud decía could que go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. dejan la nave Is by using the Skycrane maneuver. a una altura 20 y meters luego above the surface. a 20, We have mire, to eran lower 20. the rover below Bajan el us rover. on a tether that's 21 feet long. And Ahí the empiezan a bajar el rover hasta que el rover toca la tierra, cortan y se van. Ahí se acaba. Touches down and is now on the ground. The descent stage, it's in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly Y the se va. descent stage to a safe distance from the rover. ¿Listo? Ese era el videito. Y aquí, claro, el problema que estábamos teniendo era que estábamos arrancando fuera de la región segura. Y por eso nos estábamos descocañando. Y aquí sí ya aterrizamos sin problema. Más arriba, sí. Sí, eso es una machera. Eso es una machera aterrizada. Vale, Choc. Pues me alegro que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Aquí ahora lo que falta es que, obvio, aquí nos falta incluir muchas fuerzas que afectan desde luego el aterrizaje, y por eso se necesita un sistema de control, porque claramente estas no son las únicas fuerzas que están afectando el rover. Hay fuerzas atmosféricas, hay una cantidad de fuerzas que hay que cancelar también, y para eso pues ya se necesita, como esas fuerzas no son conocidas, ya se necesita un control en lazo cerrado, que de hecho lo que ellos hacen es utilizar un radar. Entonces aquí colocan un radar que va midiendo. Ellos se coloca un radar que va midiendo la altura. Entonces, con una sonda, un radar, van midiendo la altura, y con esa medición de la altura hacen una predicción de la velocidad y de las perturbaciones de aceleración que hay, y las cancelan con el propulsor, así como cancelamos la gravedad. Pero eso ya necesita hacer una estima, una predicción de la posición utilizando los sensores, utilizando el acelerómetro, utilizando el radar, etcétera, para poder cancelar todas esas cosas. Pero eso ya necesita un control en lazo cerrado.
Después de pronto en otro momento lo vemos shock. Esa fue la clase de hoy, espero que les haya gustado, espero que le hayan encontrado interesante el ejercicio que hicimos.